están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar en compañía de ustedes, por supuesto, en una edición más de esta programación habitual de Unicanal. Estamos, por supuesto, en vivo y es el 1 de mayo del año 2017. No, mentira, estamos, que nosotros... Si feriado no nos deja fuera, no nos va a dejar fuera hoy un jueves corriente. Por el tema y el invitado podría haber sido un programa del 1 de mayo. Sí, era 1 de mayo, sí, señor. Pedro, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Toto. ¿Todo tranquilo? Bien. Sí, señor. Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Toto? Muy bien, todo muy bien. Saludos a toda la audiencia. Bueno, Felipe se está recuperando de un Felipe? cuadro y no sabemos. Se está recuperando un cuadro. Un cuadro. Bueno, sí. fuerza a nuestro cuñado Felipe si es que es un cuadro... Conociéndolo a Felipe, decía un cuadro de Van Gogh. Claro, no sabemos si está pintando un cuadro de qué Claro. tipo, están marcados en algo, Sí. no lo sabemos. Bueno, no prosperó el pedido de pérdida de investidura finalmente de Salim Busarquis. Sí, no solo eso, sino tampoco los otros proyectos para elevar las tasas de las bebidas, en fin, cigarrillos. Obviamente se iba a contraponer con el proyecto que envió el Ejecutivo, o sea, Hacienda, así que no. ¿Qué es lo que se va a discutir ahora? Entonces, ¿Qué es lo que se va a discutir por ahora? economía procesal diría algún abogado, ¿verdad? Economía legislativa pero en este caso. Lo que pasa es que tampoco era compatible las tasas, las mínimas y el Sí, pero techo igual que es un estaban pidiendo. despropósito estudiar, digamos. Claro, en tratar ambos. antes, después viene el proyecto Claro, y lo vas a volver a por el tratar, contexto tratarla de de una quedar. vez, nada Sí. más, ¿verdad? Así es. Pero digamos que tiro al aire, ¿verdad? En el tema de Salim Busarquis, que Ajá. gastas una bala en un momento que, ¿verdad? Te debilita. Yo asumo yo eso, creo que te ¿verdad? pone en evidencia ahí. Claro, yo creo que te debilita. Claro. Haces todo el gasto, digamos, mediático para después no conseguir el objetivo. Claro, para el objetivo, para los que plantearon, digamos. Claro, sí, Claro. para los que plantearon, independientemente a lo que se pueda pensar o no de Salim Igual Busarquis, es, a vos ver, tenés un lado que acusa Ujú. y si no Que termina consigue el perdiendo. objetivo, pierde la pulseada y Claro, chao. el en otro el termina caso de ganando. Salim ¿no? Busarquis, yo diría que es interesante el planteamiento. Más allá de los resultados, ya no prosperó, hay un sector que... La diferencia, digamos, con el caso de Víctor Hurtado es que los defensores o quienes no acompañaban decían, bueno, él salió sobreseído, pero la otra diferencia es que él aceptaba, digamos, la culpabilidad. Él aceptó haber cometido el hecho y gracias a esa aceptación es que Claro, termina siendo lo que proponía sobreseído. Víctor Río en un punto es, Sí. bueno, se acepta el hecho, pero la reprochabilidad es lo que está en discusión o no. No, es que Se al- ocurrió, Bueno, cómo después- ocurrió. Claro, y... pero eso ya es en el juicio, digamos. O sea, el Claro. resultado Claro. de él fue No, sobreseído. pero él decía que fue sobreseído justamente porque no había reprochabilidad, ¿verdad? Al respecto. Claro. Es básicamente lo que es mencionaban. más- ya que la básicamente imagen que al final. tampoco hubo condena, pues decía. Sí, pero hay que dejarse de, y esto lo digo con mucho respeto, ¿verdad? A los senadores. Hay que dejarse romper la pelota con el tema de, tiene condena firme, si es firme tiene que ser ejecutoriada, si es firme ejecutoriada, Bueno, que no sé cuánto, obviamente, porque esto es una bola terapia con Claro el que perdón sí. del español, en el sentido de, a todos los que prácticamente han perdido la investidura, el proceso ha sido 100% político. Totalmente. Y es Claro. un sustento político. Al igual que el que va a juicio político o afronta el pedido de pérdida de investidura y dice, Claro. no se me dieron los tiempos procesales para defenderme. Ya. La Constitución dice cuando esos son procesos judiciales. Claro, Entonces, el que se sienta en el banquillo para ya juicio sabe, político, claro, ya sabe que se cuál defienda es. políticamente, Claro, no, y el viejo. tema es que ya se sabe que los tiempos son así. Puede estar 6 meses en un juicio político, 2 días como estuvo Lugo. Lugo. O 13 pero horas ya- como los... El tema es que ya no hay confianza. Punto. Claro, pero por eso te digo, dejen de romper las pelotas con el tema de Claro. el proceso, no sé qué, porque al final salen, entonces si no, hay el proceso, juicio, los términos, pues, las constituciones, Pero es no su sé. defensa, pues, es no lo van a hacer, político. claro. Si Totalmente. no tenés los votos, te fuiste. Ahora, si van a cambiar todo Pero el proceso no importa, ellos también y lo van a saben, hacer como un le siguen nomás como bandera. tribunal casi de alzada ahí, entonces para que la gente entienda, esto es político. No es porque está condenado, no es porque dicen que es corrupto, no es porque es político, es piel. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Tener los votos, no tener los votos? ¿Lo sacás o no Claro. lo sacás? Punto. Sí. Y es una cuestión de confianza entre políticos. Así es. Tampoco ni siquiera para decir, toda la ciudadanía no confía en Pedro Gullar y le vamos a procesar. ¿Y dónde saben lo que es la ciudadanía? Si era por la ciudadanía, ninguno de esos a lo mejor estaba ahí. No. Y otro te va a decir, bueno, la ciudadanía quiere que esté, por eso le votamos todos. Si Entonces, queremos tener en cuenta la ciudadanía, deberíamos incorporar la revocatoria de mandato. Figura que no tenemos. ya me tienen también. Bueno, está nuestra compañera Claudia, que sí tuvo que soportar toda la sesión de la jornada. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Toto? Un saludo para Mariana y también para Pedro. Sí, estuve hoy en la sesión de la Cámara de Senadores, hablamos de la sesión extraordinaria, donde finalmente se trató el proyecto de pérdida de investidura del senador Enrique Salim Busarquis y con 21 votos se pudo blindar al senador liberal. Hablamos de la postura en contra
de la pérdida de investidura. Esto apoyó Patria Querida, también algunos senadores liberales, también el PDP y también algunos senadores de la bancada de Colorado Añetete se abstuvieron y algunos votaron en contra también. De esta forma, este proyecto va al archivo, continúa en funciones legislativas el liberal Enrique Salim Busarquis. El debate se extendió, varias posturas se hicieron evidentes. Por ejemplo, Enrique Riera, que fue quien llevó adelante este proyecto, sostuvo que sí finalmente reconoció el hecho punible Enrique Salim Busarquis y por otro lado también cuestionó duramente a la bancada de Patria Querida. ¿Y por qué? Porque ellos en un principio acompañaron este pedido de pérdida de investidura y hoy finalmente, días atrás, ya reconocieron de que no existía ninguna causal y también decía la senadora Georgia Arrúa de que ellos no van a acompañar ninguna casa de brujas y esto respondiendo a la acusación de Enrique Riera. Por otra parte, Enrique Baqueta, por ejemplo, dijo que en algunos casos se presume la inocencia y en otros casos se presume directamente la culpabilidad y esto con relación a lo que ocurrió con el senador colorado Víctor Bogado. Él votó a favor de la pérdida de investidura, pero al final no dieron los números. Hablamos de 21 votos en contra de la pérdida de investidura, 11 a favor y 3 abstenciones en total. Bueno, cuando necesitaban cuánto, Claudia, para poder llevar adelante el proceso y sacar la investidura de Salim Busarquis, más de 13. Recordemos, sí, cerca de 13, entre 13 y 15 realmente, porque los presentes eran 36. Okay. Pero se superó ampliamente esa cantidad, llegando a 21 votos. Claro, sí, es de la mitad para de los presentes, el rechazo ¿verdad? de la pérdida de investidura. Claro, ¿Cómo? Sí, de la mitad de los presentes nada más, porque recordemos que todavía no se estableció esta mayoría absoluta que algunos legisladores quieren para concretar el proceso de pérdida de investidura. Hasta el momento es mayoría simple. Hoy también juró el senador que está reemplazando ya ahora a Víctor Bogado, el senador Franco. Él ya participó en la sesión de hoy, ¿verdad? Sí, él estuvo ya en la sesión tanto ordinaria como extraordinaria, pero no tuvo casi ninguna participación, nada más votando. Sí, se está acomodando recién, ¿verdad? Le pusieron ahí. Se está acomodando. No sé si tiene el nombre ya ahí en la silla, le hicieron votar ya por algo, ¿verdad? Para hacer los números, creo. Rápido. Ahora, Claudia, ¿qué nombre votó? ¿Qué otros temas se pudieron tratar esta tarde o todo terminó con la sesión extraordinaria? Bueno, el tema que robó la atención de la ciudadanía es la pérdida de investidura de Enrique Salim Busarquis. Esto quedó rechazado, pero también podemos hablar de los proyectos de impuestos, de aumento de impuestos tanto a la soja, tabaco y también bebidas azucaradas y los 3 proyectos fueron rechazados finalmente y esto considerando que en semanas nada más se estaría tratando el paquete de leyes del Ejecutivo que hacen a la reforma tributaria. Nosotros hablábamos puntualmente con Hugo Richter sobre el rechazo del impuesto a la exportación de granos en estado natural y lo que decía Hugo Richter es que finalmente los legisladores defienden a ciertos sectores de la sociedad y también alegan de que no hace falta tratar un proyecto en particular cuando ya se habla del tratamiento de un paquete de leyes impositivas. Claro, sí, ahí va a estar toda la batería y toda la batalla se va a dar sin dudas ahí, ¿verdad? Lo que decía igual Hugo Richter es que con la propuesta del Frente Guazú en total se podría llegar a recaudar 400 millones de dólares y este es el número del paquete completo de la reforma tributaria. Claudia, perdón, un detalle nomás, digamos, lo que planteaban, por ejemplo, del Frente Guazú van a plantear, ya saben ellos qué modificaciones que estaban tal vez en este proyecto van a incorporar cuando venga el paquete de reforma tributaria, ¿adelantaron eso o no? Bueno, en verdad no adelantaron. Lo que sí dijo Hugo Richter es que no hay punto de comparación con el proyecto que ellos presentaron, que hablaba de esta cifra de recaudación, considerando solamente a un sector de la sociedad que sería el sojero. Y por otro lado se presenta una propuesta que habla en general con diversos gravámenes de una recaudación de 400 millones de dólares. Claudia, muchas gracias por el reporte y bueno, estuviste ahí estoicamente, hay que decir, pues mira que se hizo larga la sesión extraordinaria. Sí, y muchos discursos. Sí. Empezó por la mañana y finalmente ya hace 1 hora aproximadamente concluyó la sesión. Pero se resolvió todo, al menos no tienen la costumbre de quedar en la mitad del orden del día, por ejemplo. Claro, sí, eso por lo menos, digamos, rescatamos eso. Bueno, Claudia, te liberamos para que puedas estar pendiente del noticiero central. Muchas gracias. Un temita
Para que vea las contradicciones, ¿no? Se va a aumentar el impuesto selectivo y desde todos los sectores estuvieron criticando eso. Sin embargo, el aumento que querían acá este grupo era superior al que va a tener el proyecto de Hacienda. Eso por un lado. Por otro lado, mal momento para pedir que se grave la exportación de granos, cuando hay una baja del precio a nivel mundial, más de creo que un 50%, creo, 30%, 30 y pico por ciento se achicó incluso las hectáreas de soja en el país, los ingresos son menores, era inoportuno. Están ahí, están en una situación porque muchos hablan acerca de esta especie de dumping que hacen con los granos de soja, ¿verdad? Claro. Y una triangulación ahí medio extraña también. Pero vamos a hablar, por supuesto, de eso más adelante. Hoy nos convoca un tema que tiene que ver, la televisión argentina vino a mostrar el Edem nacional y al día siguiente parece que como respuesta a todo eso la suba de un montón de cosas caídas en ventas en otros y entonces tenemos que hablar del salario también, por supuesto, porque los trabajadores están preguntando, bueno, sube todo y el salario. De la disparada de precios, que es lo que todos vimos y sentimos. Claro, sí. Y está Víctor Infranco, nosotros de la CUT, que está aquí ya en estudios. Vamos a hablar con él a la vuelta de la pausa. Agradecemos la presencia de Víctor, por supuesto. Hacemos la pausa y ya volvemos. Y atención, porque Bristol tiene preparado algo sorprendente solo por hoy. Aprovecha la increíble oferta del día de Bristol. Llévate un somier koala dormilón de 1.60 por 2 metros. El precio normal es de 18 cuotas de 132.000 guaraníes y la oferta solo por hoy es de 18 cuotas de 59.000 guaraníes. El stock es limitado, así es que no dejes pasar esta increíble oportunidad. Reserva ya tu somier llamando al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000 o bien acércate a cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Y además con tus compras participas y podés ganar de una fabulosa Toyota Hilux 2019 0 kilómetros con además 39 millones de guaraníes en efectivo. Y atención amantes del cine, porque llegó la chequera del cine Villamorra con beneficios exclusivos. Vení a disfrutar de las mejores películas con tu familia, tus amigos y hasta con tu vecino, ahorrando mucho más en tickets. Además tenés vale de 100.000 guaraníes para todo el Candy Bar, premios exclusivos de películas y mucho más. Pedí ya tu chequera con beneficios en boletería del cine. Para más info, seguinos en redes sociales como Cine Villamorra, momentos únicos. Víctor Infranco, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y aquí a disposición de ustedes. Bueno, ¿cómo están evaluando hoy decía uno de los diarios, espiral de suba de precios? Me parece que con el informe de Sedeco nos damos cuenta, digamos, que el incremento de precios se viene dando ya desde hace tiempo, ¿verdad? Pero ¿cómo están analizando toda esta situación? Lo último que subió fue el precio del pasaje y un poquito antes el combustible, pero el resto, digamos, ya se venía incrementando, ¿verdad? Claro. Bueno, yo creo que el informe de Sedeco es revelador, ¿verdad? 45% de suba de los precios contra un 4% de Banco Central. Alguien no va al supermercado, una de las dos partes no va al super. No sé cuál, ¿verdad? Pero esa es la realidad oficial en este momento. Dos informes controvertidos que hablan a las claras de la situación. Como bien lo dijiste, tenemos una suba de precios por todos lados, suba de productos sensibles como el combustible, el pasaje, la suba irreversible del dólar. 70% de lo que consumimos es producto importado, todo está basado en dólar. Evidentemente hace que los precios se disparen. El guaraní perdió más de 20% de su valor, entonces el poder adquisitivo del salario hace rato que perdió también posibilidades de cumplir con su cometido, que es el de dignificar al trabajador y cumplir con sus necesidades básicas. Y nos vemos ante esta situación con una ley que nos obliga a analizar en este momento del año el salario y los informes del Banco Central bastante preocupantes para el sector trabajador. Hablan de un 4% de inflación, lo que significaría un ajuste de unos 80.000 guaraníes si se ciña así tal cual a una regla no escrita, ¿verdad? Pero evidentemente el momento lo exige, tenemos un estancamiento económico, el consumo está parado. Creo que en este momento lo más prudente sería analizar un aumento por primera vez en mucho tiempo para el salario,
porque se necesita reactivar el mercado interno que está muy parado. Recién estaba haciendo publicidad de ofertas, Sí. razones obvias que demuestran de que la situación está difícil. Y creo que es el momento que los empresarios también entiendan de que se necesita darle poder adquisitivo a la gente para que pueda salir a consumir nuevamente y no gastar apenas sus pocos ingresos en alquileres, en cubrir una parte de la salud que no tiene y el resto destinar a educación, y la parte de comestible ya queda por lo que sobra, ¿verdad? Entonces este es el momento oportuno para generar un aumento para el trabajador. Es que si uno se pone a analizar, digamos, pasea por cualquier zona comercial, no estoy hablando siquiera de un establecimiento como un shopping, pero cualquier zona comercial, y las ofertas han sido permanentes prácticamente desde el inicio de este año. Ofertas, digo, 30% de descuento, 20% de descuento, no han sido puntuales como en otras oportunidades, cierre de temporada, Día de la Madre, día cambio de temporada. O cambio de temporada, limpiamos stock para poder renovar lo poco que nos queda, no tenemos números, ¿verdad? Cuando uno va a la oferta y dice, no tenemos números porque se vendió todo y esto es un remanente, detalle único. Claro. Uno va a cualquier establecimiento comercial o zona comercial y están esas ofertas, ¿verdad? Y uno ve los números y dice, hoy nuevamente Cadam, creo que era también que no se venden los autos, están bajando de precio. Sí. Supermercado te dice lo mismo, ¿verdad? No se vende y hay una caída. Ahora, no sé si bajan los precios, pues el tomate subió casi 36% y el locote también, ¿verdad? Es que ese es el fenómeno extraño. Yo voy a hablar del consumidor, digamos. Exacto, del consumidor, porque pueden haber muchas explicaciones, pero igual cuando uno va al súper es que eso es lo que no entendemos. ¿Cómo es que los productos de la canasta básica no bajan, sino que al contrario, suben? Luego escuchamos explicaciones, ¿verdad? Sobre todo del sector del gobierno, pero uno se va al súper y encuentra tomate a 15.000. El mercado de exportación de carnes bajó. Sin embargo, en el supermercado la carne subió el precio. Hablaste de la soja, menor productividad este año, baja de precios. Sin embargo, todo hace pensar de que los precios van a seguir subiendo. Es incontenible, imparable para nuestra dirección económica, que en este momento no está dando respuesta a esa realidad coyuntural que estamos viviendo. Víctor, lo que pasa es que es un libre mercado, entonces de algún modo el precio debería regularse, digamos, por la oferta y la demanda, que es un poco la teoría. Ahora, el punto es, ¿qué pasa cuando ese juego de oferta y la demanda aparentemente va demasiado en detrimento del consumidor y sobre todo, ni que hablar del sector más desprotegido? O sea, Claro. aparece una realidad. El problema del libre mercado se rompe cuando hay un mercado regulado del salario. Entonces, la realidad es que no tenemos pleno empleo en el país, tenemos un nivel de desempleo bastante alto, a pesar de que las cifras oficiales hablan de un 6% engañoso, porque las encuestas se ciñen a cualquier tipo de trabajo y no es un trabajo estable. Pero la realidad es que la pobreza está por sobre 2 millones de personas y no se puede hablar de un 6% de desempleo. Entonces la situación está difícil, hay mucha oferta de mano de obra, evidentemente también, que es aprovechada por sectores, digamos, no formales, para pagar lo que se le antoja y no cumplir con la normativa laboral. Entonces tenemos esos grandes problemas en la realidad nacional, que son la informalidad, la evasión impositiva, el contrabando, que afectan terriblemente a la economía, y ante eso un mercado formal que pretende salir adelante, y es muy difícil ante esta situación. Claro, vos sabés que justamente hablando del contrabando, en más de una vez, sin reconocer, dicen, bueno, de alguna manera el producto que ingresa de contrabando es como una suerte de balanza, ¿no? ¿Por qué? Es claro que el Banco Central no intervino todo este tiempo y eso ocasionó que el dólar suba, ¿no? Suba, bueno, me imagino para beneficiar a un sector, ¿no? Como se podía todavía de alguna manera jugar con los productos para que venga, como lo formal juega con lo informal, pudiera jugar con lo que ingresaba de contrabando y más o menos balancear, bueno, ok. Pero resulta ser que el dólar siguió subiendo y ya venía afectando los productos de la canasta familiar. Entonces ahora dicen, bueno, intervengamos el mercado cambiario, creo que son 19 millones por día, no sé, una cosa así. De hecho, creo que el dólar se mantuvo
después de mucho tiempo se mantuvo estable, pero Sí. ya subió todo lo que tenía que subir. Sí, O exactamente. capaz que falta un poquito más, pero Sí. digamos que retrasan la suba del dólar, ¿no? En el mes de noviembre, Pedro, disculpa que te Sí. interrumpa, nosotros presentamos como CUT una carta al Banco Central del Paraguay donde hacíamos notar esa situación de la suba del dólar. En ese momento teníamos un factor coyuntural que la Reserva Federal también alzaba sus tasas y Claro. favorecía eso, una Sí. salida del dólar del país. Y ya le decíamos la necesidad de la intervención del Banco Central del Paraguay. Y con respecto al salario le planteábamos concretamente al Banco Central del Paraguay que deje de mentir en cuanto a los informes que da para el análisis del salario, por cuanto que el informe que presenta mensualmente el Banco Central es un informe de inflación, un informe general donde todo tipo de bienes son cotejados Claro. y que no reflejan la realidad del trabajador de salario mínimo. Bienes suntuarios que no tienen nada que ver con la canasta familiar entran y rompen el promedio, y eso evidencia los dos informes oficiales que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Mientras SEDECO habla de un 45% de suba Por ejemplo. de precio, el Banco Central habla de una inflación de 4%. Hay una distorsión total en cuanto a los datos que refleja el sector oficial, y ante esa realidad está la situación clara. El que va al súper, como ustedes dicen, están subiendo todos los precios, hortaliza, evidentemente hay inundaciones, hay lluvia, son momentos Claro. críticos para el sector agrícola, evidentemente eso hace que suban los productos básicos y bueno, creo que en este momento el gobierno debe considerar seriamente un aumento salarial para que el trabajador pueda cumplir mínimamente sus necesidades y al mismo tiempo ayudar a esta economía que está estancada a reactivarse. A ver, perdón, Víctor, eso está, digamos, de algún modo entiendo que se va a revisar luego en junio, según la última modificación de la legislación. La revisión del salario se tiene que hacer en junio. Lo que el planteamiento sería en este caso el no ir por sobre el margen que está acordado, digamos, Y ¿verdad? con los índices oficiales. Claro, porque hablan el de un índice- aumento, no una regularización del salario, digamos, esa es la Exacto. diferencia. Exacto, porque el No, no. ajuste, que es la palabra, se va a dar en junio, se tendría que dar, calculando el tema de la inflación, se va a dar. Entonces, por sobre ese porcentaje, ¿cuánto sería el aumento? Nosotros estamos planteando que el salario mínimo tiene que ir a 3 millones de guaraníes. Ante ese planteamiento, digamos, viene el sector empresarial y nos dice que Paraguay tiene uno de los salarios mínimos más altos de la región, cosa que no deja de ser totalmente cierto ni falso tampoco. Estamos entre los primeros, con la única diferencia de que aquí en Paraguay el salario mínimo es el salario techo. Exacto. En cambio, en los otros países el salario mínimo realmente. Claro, es la base. Es la base. Es referencia. Entonces esa es la gran diferencia existente para romper un poco ese tabú del que se habla de que tenemos un salario mínimo alto. Además también se habla de que solamente 480.000 personas Tienen, sí. ganan el salario mínimo. Y es cierto, porque 480.000 personas del grupo formal, no se Claro. habla del grupo informal, ¿verdad? Entonces de un grupo formal de 700.000 personas, 480.000 ganan salario mínimo, lo que demuestra, ¿verdad?, de que la gran mayoría de los trabajadores ganan el salario mínimo. Mínimo. ¿Cuál Ahora, es la el tema... estrategia? Perdón, Perdón, sí. Víctor, si tiene una estrategia de cómo pensaríamos. Claro, estamos pensando en la gente que menos tiene, digamos, que es la que gana el salario mínimo y está en la base. Pero después está el que gana un poco más o gana más que el salario mínimo sin ir a números mucho más importantes. Hablo, qué sé yo, 4 millones, 3 millones 600, podemos hablar hasta 5 millones y un poquito más. Entonces te dice, bueno, si Yo pierdo sube eso. el salario mínimo a 3 millones, va a subir todo menos lo nuestro. O sea, Sí. yo que estoy ganando 5 o 6 millones, voy a terminar casi perdiendo el salario que tengo y mi poder adquisitivo también baja, te dicen, Claro, ¿verdad? correcto, O es lo que correcto. reclaman. ¿Cómo se da, digamos, la suba o la escala en los otros salarios? ¿Hay algún tipo de Bueno, planteamiento? hay sectores determinados que tienen escala de salario, Ujú. Claro. determinados por el Ministerio de Trabajo, Y por cuestiones profesionales puntuales, digamos. puntuales. Hay otros que no, ¿verdad? Y ocurre esa situación que planteaste. Evidentemente, nosotros estamos planteando un ajuste para todos los sectores. Para todos los sectores, porque justamente se discrimina también, entonces se hace una suerte de división, ¿verdad? Para debilitar, digamos, el planteamiento. Nosotros estamos pidiendo que todos los sectores reciban un ajuste salarial, porque a todos les afecta Claro. la suba de los precios, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad. Tenemos la reforma impositiva que ustedes estaban hablando también, que nosotros estamos rechazando, y estamos rechazando por una razón muy sencilla: no conocemos, no sabemos de qué se trata, no fuimos consultados, nadie nos tuvo en cuenta. Entonces definitivamente estamos
presentando al Parlamento también un pedido de rechazo total de ese proyecto por no haber sido consultado. Creemos que los impuestos, en caso de que suban, el traslado de parte de los empresarios va a ser en sus precios y sus precios van a otra vez afectar a la clase trabajadora. Entonces nuevamente vamos a ser nosotros los que estamos bancando la suba, digamos. Entonces estamos en ese planteamiento. La semana que viene se reúnen las centrales, normalmente se actuaba por separado, por primera vez otra vez se va a juntar, se va a hacer un congreso unitario. Y yo creo que en caso de que no hayan respuesta por parte del gobierno por primera vez en mucho tiempo, se va a ver otra vez movilizaciones fuertes con respecto a pedidos concretos del sector trabajador. O sea que la otra vez esta semana estuvieron gente que estuvo en la comisión técnica que estuvo viendo el tema de la reforma, en fin. Estaba también el titular de la SET. Y le preguntábamos, bueno, está bien, obviamente el sector empresarial estaba presente, FEPRIN, todos los sectores empresariales estaban presentes y defendiendo obviamente sus intereses. Entonces le preguntaba a esta gente, ¿y quién defendió los intereses del contribuyente? Porque en definitiva, en esta pirámide de aportantes y de pagantes, el que va a sostener todo el sistema es el que está abajo de todo. Y el que va a sufrir las consecuencias, buenas o malas, de los arreglos que se lleguen en estas comisiones técnicas. Y bueno, esa es la situación. El sector sindical no fue llamado. Le hemos solicitado al señor Fabián Domínguez innumerables oportunidades, por lo menos conocer el proyecto para poder dar nuestra opinión. No hemos tenido suerte con él. Le hemos planteado al viceministro Colmán también la posibilidad de reunirnos y pero que no les responden, les evaluar. dicen que no. Nunca nos dieron respuesta a una posibilidad de hacer conocernos por lo menos el pedido de reforma. Pero que ellos plantean. Hay sectores sindicales que sí estaban invitados, ninguno. Ninguno. O creo que Bernardo había dicho que estaba invitado y que él lo invitaron convocado, pero creo que después desconvocado. Desconvocado. No hubo ningún sector que haya estado en una reunión con no participaron efectivamente. No hubo ninguna. Pero tampoco fueron invitados, porque en el caso de Bernardo decía él que se le invitó, pero se le la única única oportunidad que nos sentamos fue en una mesa del Consejo Consultivo Económico y Social dirigida por la ministra de Trabajo, donde se le invitó a Fabián Domínguez, donde él hizo una pincelada de 5 minutos de su proyecto y dijo que iba a llamar a las centrales a discutir, cosa que nunca ocurrió. Bueno, pero mira que en este espacio se ha jactado, digamos, uso el término de haber sido muy participativo el proceso. No, mentira, falso, absoluto. ¿Hay algún tipo de estrategia o, institución que pueda ayudar a poder contrastar un poco lo que dice el BCP en cuanto a la inflación? Porque SEDECO sí lanza ciertos números, ¿verdad? Pero digamos, un estudio un poco más acabado, porque uno dice, bueno, hay organizaciones sociales, no quiero nombrar ninguna en particular, pero organizaciones sociales que analizan la cuestión económica. Pero después tenemos la sorpresa, cuando los invitamos acá, se pasan las letras entre el Ministerio de Hacienda y esas organizaciones sociales, ¿verdad? Hay una realidad. En el pasado hicimos nosotros. Lo que pasa es que tiene un costo importante y no podemos soportar. Yo soy del sector bancario. En la década de los 80, inicios del 90, el único índice de precio de consumo utilizado por todos los organismos multilaterales, por la Embajada Americana y por todas las embajadas representativas en el Paraguay era el de FETRABAN. El de Banco Central directamente nadie usaba, era rechazado. También el Sindicato de la Construcción en un tiempo tuvo un informe que hacía el Centro de Documentación y Estudio, que también era bastante correcto. Nosotros seguimos así, hicimos hasta el 95 ese informe, pero después ya no pudimos, además que se mantenía en una misma línea con el Banco Central, entonces ya no pudimos nosotros continuar. ¿Qué es lo que le planteamos nosotros en noviembre del año pasado al presidente del Banco Central? Sencillo, ustedes abarcan una gran cantidad de rubros, bienes suntuarios y otros elementos que no condicen con la realidad del trabajador. Hay 60, 80 rubros que son del trabajador. Si ustedes cotejan todos esos rubros, ¿por qué no separan esos 80 rubros y analizan sobre eso para informar sobre la canasta familiar? ¿No quieren hacer? ¿No les interesa? Claro, de hecho fue controvertido lo que se agregó el año pasado. El año pasado creo que discutíamos nosotros de eso.
de algunos cortes de carne, incluso sí, que no se consume. La tapa cuadril. que son para fiesta, ¿verdad? Claro. No para uso diario. Claro, y normalmente un trabajador de salario mínimo no adquiere ese tipo de productos por razones obvias, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros le dijimos para desagregar, es una planilla Excel donde tiene 400, 500 rubros, quitar 60 y hacer un informe separado. Le das un porcentaje de valor en el rubro y quitar lo que significa la canasta, que es un poco lo que hace Sedeco, ¿verdad? Que es más informal, pero... Claro, porque ellos lo único que... Más real. Sedeco lo que hace, que también es importante, pero como no son Claro, no son la entidad matriz para poder evaluar ese tipo de cosas, van a consultar semanalmente precios en supermercados que están a la venta sin analizar el trasfondo de por qué pueden haber subido. El Banco Central tiene una realidad. Ellos son examinados por los organismos multilaterales y premiados o criticados de acuerdo a cómo sale su informe anual de inflación. Y ellos tratan de cumplir con ese objetivo. Entonces, evidentemente, el promediado que ellos quitan no es la realidad de lo que nosotros necesitamos. No digo que no sea para la inflación, pero para nosotros, para la canasta básica, nos sirve ese elemento y no quieren. La otra opción tendría que ser que el Observatorio del Mercado de Trabajo haga directamente su informe. Es un costo aparentemente alto de entrada, $1 millón para producir ese informe, pero después ya el mantenimiento es un poco más bajo. Claro. Y yo creo que se podría hacer, tener directamente eso, que le daría mayor certificación y mayor seriedad al estudio del salario en el Paraguay. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta va a preguntar Pedro. Por supuesto, ustedes saben que la música de la diversión está en Farra, en la 101.3, y también nos pueden sintonizar a través de los canales de Tigo Star, el 512 y el 824. Farra Play, tu canal de radio. Pausa y volvemos. El gigante de la India ya está en Paraguay con su modelo utilitario Boxer 150. Bayash, la moto que dura más con el mayor rendimiento del mercado. Venía a nuestro showroom de Man Lynch 632 a conocerla y agenda tu prueba. Para más información, seguimos en nuestras redes sociales como Bayash PY, tecnología de punta en la industria de dos ruedas. Está la directora del trabajo del Ministerio, por supuesto, de Trabajo. Directora, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Toto, a vos y a toda la audiencia. Bueno, estamos conversando un poco acerca de las expectativas. Se hablan de las cuestiones que tienen que ver con la suba de precio y demás. Hay algunos indicadores que hablan, desde Sedeco al menos, de que se vienen registrando subas importantes ya en algunos productos. Y la gente lo primero que se pregunta, Karina, es acerca de si va a subir el salario mínimo, si hay que esperar hasta junio, si esta mesa técnica se va a adelantar, si los porcentajes y demás. ¿Cómo están evaluando ustedes la situación desde el Ministerio? Sí, nosotros estamos trabajando justamente a través del Ministerio del Trabajo y específicamente como la Dirección del Trabajo preside el Consejo Nacional de Salarios Mínimos, según la Ley 5.764 del año 2016 que modificó el Código del Trabajo, estableció que cada junio se debe elevar una propuesta al Poder Ejecutivo para su consideración y para pretender en este caso el reajuste del salario mínimo de acuerdo a la base de los índices de precios del consumidor que remite técnicamente el Banco Central del Paraguay. Claro. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Pedro Ullari. Una consulta con respecto justamente a eso. Y bueno, vos sabés que todos los meses cuando el Banco Central del Paraguay saca su informe de la inflación mensual, la gente dice, pero ¿cómo es esto? Bueno, obviamente después vienen las explicaciones técnicas que únicamente los técnicos entienden, pero la gente siente que no es así en el bolsillo. Y de pronto sale un informe que ya bien dijiste, bueno, no es tan técnico, el de Sedeco, que de alguna manera, la gente dice, pucha, mira vos, el Banco Central dice 4%, Sedeco dice 45%, así a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, obviamente la discusión del salario mínimo se va a hacer sobre la base de lo que dice el Banco Central. Cuando ocurren estas cosas, ¿qué se plantean ustedes? ¿Que esto tiene que seguir así? Porque obviamente no se puede, me imagino, reajustar o dar reajustar el salario mínimo en un 45%. En todo caso, si coincidía el Banco Central con Sedeco. Llegado el caso, hipotéticamente, que haya una disparada inflacionaria,
¿Qué va a pasar con los demás salarios? Esa es la pregunta, porque evidentemente preocupados todos por el salario mínimo, pero hay gente que gana un poquito más del salario mínimo, hay gente que gana 3, 4, 5 millones, en fin. Y cada vez que se reajusta el salario mínimo, los demás se van precarizando. O sea, no hay una política salarial. ¿Ustedes alguna vez se plantearon esto? ¿Que tienen algún planteo que hacer con a las empresas? En fin, a ver. ¿Quién nos puede decir? Bueno, Pedro, nosotros desde agosto que el año pasado que asumimos la nueva administración, mantuvimos muchas mesas de diálogo con tanto los representantes de los empleadores como también las centrales obreras que representan a los trabajadores. En todas las mesas de diálogo justamente ya estábamos viendo la posibilidad de ver un poco cuál sería la política de la CONASAM, que está creado por ley, que en realidad es un Consejo Nacional que tiene a su cargo justamente tratar de proponer al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo determine si corresponde o no la suba del salario mínimo, ¿verdad? Nosotros vamos a mantener una mesa de diálogo nuevamente, vamos a llamar a los representantes de las centrales obreras, también a todos los representantes del sector empresarial, para que tomemos en consenso y evaluemos el monto o en este caso, cuáles serían los índices del consumo de precios en el cual pueda darnos a nosotros el monto que podríamos decirle al presidente de la República, o sea, al Poder Ejecutivo, a través de nuestra máxima autoridad, que es la ministra del Trabajo. Bueno, esta es la propuesta que nosotros consensuamos para que a través del decreto se determine el reajuste. Esto hay que tener en cuenta que a nosotros la ley nos da justamente que este índice de precios no tiene que dar sobre los tiempos de junio del año pasado hasta mayo de este año, que es el momento que se va a tener en cuenta en cuanto al impacto en la economía nacional, para que a partir o antes del 30 de junio se pueda sacar el decreto del Poder Ejecutivo en el cual determine cuánto sería el reajuste, ¿verdad? Y nosotros a través de una resolución ministerial determinar sobre el salario mínimo de las actividades diversas no especificadas y también aquellas actividades específicas. A ver, ¿qué tal, directora? Le saluda Mariana. Estamos conversando aquí, bueno, con Víctor Insfrán, que es justamente de una de las centrales. Y el planteamiento desde este sector, por lo menos, es, digamos, se habla de 3 millones. Obviamente el salto de 2.200.000 aproximadamente que está el salario mínimo a 3 millones es bastante importante. Ahora, ¿cómo se evalúa esto desde la Dirección del Trabajo? Sobre todo cuando ustedes tienen generalmente que analizar también todo ese sector todavía informal que ni siquiera llega al mínimo y que siempre que se habla de esto se dice que al final cuando se sube el mínimo beneficia a un grupo nomás, pero perjudica mayormente al que ni siquiera gana el mínimo y también a aquellos que por ahí ganan un poquito más. O sea, ¿cómo se evalúa todo esto para poner un poco la postura de la Dirección del Trabajo en la mesa, directora? Bueno, un saludo ahí al señor Víctor Insfrán también. Sí, nosotros vamos a evaluar de acuerdo a todos los datos que nosotros como ministerios manejamos, ¿verdad? Nosotros manejamos en este momento en el plan de formalización del empleo que justamente queremos que todos los trabajadores que trabajen 8 horas diarias ganen el salario mínimo legal. Bueno, claro. Ese salario mínimo legal es lo que estamos buscando ahora, ver si realmente se dan las condiciones económicas como para poder elevar, pero la última palabra, después de un consenso que tengamos entre los sectores tanto empresariales y también de los trabajadores, que el Poder Ejecutivo considere pertinente el reajuste y cuánto sería el porcentaje, ¿verdad? Claro, está, se va a elevar, pero todavía debatimos debatimos el porcentaje. Siempre hablamos del salario mínimo, ¿no? Sí. Y los demás salarios quedan como, y los demás salarios ya depende, ¿cómo quedan? Eso ya depende del principio de la autonomía de la voluntad. Hay que reconocer también de que la relación laboral depende de la voluntad entre el empleador y el trabajador cuando acuerdan un salario. Pero para nosotros estamos hablando del salario mínimo legal, que es el salario mínimo vital, como le llamamos nosotros, para todo trabajador y su familia. Bueno, sí, sobre el mínimo, claro. Ahí va a estar complicada la cuestión. Bueno, directora, gracias por el tiempo, es muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está la directora. Vos sabés, yo voy a decir algo. Conocí a una persona que negoció un buen salario cuando ingresó a una empresa
y estuvo unos 10 años en esa empresa y claro, no ganaba el salario, ganaba más del salario mínimo, pero a lo largo de una década su salario se precarizó pero totalmente. Claro. Por eso me dice la Karina Gómez, no, hay que negociarlo. Bueno, no es así. Sabe ella que es así, entonces te viene con este discurso que la verdad que... Pero ahí es una responsabilidad de la patronal que dice no aumenta el mínimo y sabe, la patronal sabe que está precarizando el salario de los demás. Ahora, la pregunta es, para evaluar lo de la inflación, porque la inflación es una cuestión también de percepción de cada uno y a lo mejor nuestro debate se puede volver muy urbano a veces porque estamos hablando de los precios en la capital y en el interior del país se pueden estar viendo distintas circunstancias. Claro, pero sí. Nuestro dinero vale menos que hace 4 años o que el año pasado nomás. Sí. Claro. Porque ahí está la sensación, no es que nuestro dinero en el tiempo se sintió, digamos, el impacto. Acá estamos hablando de gente que dice mi dinero vale menos desde el año pasado, incluso desde el inicio de este año, menos, ¿verdad? 25% menos. Imagínate, es muchísimo. Es la depreciación que tuvo el guaraní en este tiempo. Cuando se habla de que la inflación está en 4%, el año pasado creo que cerró también más o menos todo el año, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo hacer, Víctor? Es una realidad cruda, ¿verdad? Claro. Los datos son contrastables, es muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que no ocurra, digamos, si hay... Porque esto siempre se trata en distintas situaciones, lo que tenía que ver con la ley de paridad se usó este ejemplo, por eso lo quiero usar para una cuestión económica. Dicen, si el salto es progresivo se puede hacer sostenido en el tiempo incluso, pero si el salto se da, digamos, de una manera importante, lo que podemos causar es que se congele ahí por mucho tiempo, ¿verdad? Claro. Si el salario pasa a 3 millones, digamos, como una propuesta y se llega a conseguir eso, ¿cuánto tiempo se va a tomar o va a tomar esto para que después ese salario pueda incrementarse de vuelta, ¿verdad? No, de acuerdo a la ley va a tener que discutirse dentro de un año, ¿verdad? De acuerdo a la ley. Ahora, las condiciones económicas pueden variar, tal vez. La situación global, mundial, está muy difícil. La situación de nuestros vecinos está complicada. ¿Por qué nuestra carne no va al exterior? Porque Brasil bajó todos sus precios, muy sencillo, ¿verdad? Un mercado mayoritario marca precios, nosotros no podemos competir con Brasil. Nos bajó el precio y nos liquidó el mercado exterior, sencillo. Y el tema del salario está también dado. Ella dice que se puede negociar, es cierto que se puede negociar, pero es muy difícil negociar cuando uno de los interlocutores es débil, ¿verdad? Entonces esa es la situación concreta. Es muy difícil llegar a una negociación. Es el principio luego que rige todo el código laboral. Se asume que el trabajador es la parte más débil. Nosotros tenemos una experiencia, claro, es por eso que tiene la protección del Estado. Nosotros tenemos una experiencia muy concreta en el sector financiero. Yo trabajaba en un banco internacional, el JBAM. Teníamos la escala salarial en el contrato colectivo. El banco un buen día quiso cambiar ese esquema y comenzó a ofrecer salarios mucho más altos que la escala salarial y les hizo renunciar a una gran cantidad de compañeros a algo que llamó sistema de grado por metas. Muchos se entusiasmaron por ese aumento importante de entrada. ¿Qué pasó? Con el correr de los años, en la escala normal del contrato colectivo iba subiendo con su ritmo normal. Ellos nunca llegaron a las metas establecidas por la empresa. Claro. Nunca más tuvieron aumentos hasta que llegó la escala nuevamente a superarles y tuvieron que ajustar esos salarios por la escala. Esa es la manera empresarial que muchas veces te juega, ¿verdad? Pero lamentablemente no hay una política salarial, así como se habló en un momento dado, que determine claramente las dos variables. Tiene que haber una política por incentivos. La empresa, yo creo que le conviene a la empleada poner la zanahoria y que la gente vaya por la zanahoria, pero eso es una cuestión de madurez también empresarial, ¿verdad? Discutir abiertamente y llevar adelante esos procesos para que puedan darse condiciones favorables y evitar ya los enfrentamientos, ¿verdad? Claro, por eso es que en otros países, digamos, el salario mínimo es tomado como esa base y otros son los incentivos acerca de producción, acerca de rendimiento que te permiten estar ahí jugando un poco con eso para poder aumentar, ¿verdad? Pero si tomamos el salario mínimo y si esto llega a aumentar más de 2,5 millones de guaraníes, que digamos es la expectativa de algunos que se pueda dar, ya se va a ver hasta como un salario competitivo para algunos, que lo pagan, ¿verdad? Nosotros le planteamos a la UIP, por ejemplo, cuando estaba Felipe, le dijimos, vamos a firmar un contrato directo con la UIP. Vamos a marcar las bases. Después cada empresa va a jugar con sus incentivos a sus funcionarios, pero vamos a respetar la base. Vamos a respetar la base. Ese tiene que ser, de alguna manera, el objetivo, ¿verdad?
y que cada empresa después determine de acuerdo Claro. a su intención, a su productividad, mejorar las condiciones a cada uno de sus trabajadores, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces es como la compra del bingo, ¿verdad? Claro. Lo compras y le decís, le prometés a la vendedora, al vendedor, te da el 50%, ¿verdad? Y mientras te vas alejando y pensás que se va acrecentando tu posibilidad de ganar el pozo, digamos, cada vez pensás menos, cada vez pensás menos, cada vez pensás menos, y llega el domingo que se sortea, vos decís, bueno, si le doy a partir de 5 millones, pues ya está bien, ¿verdad? Y Claro. sí. Y eso a veces pasa con los pactos empresariales, Sí. con los sindicatos que no son fuertes a veces, en donde vos pactás algo, pero a medida que va pasando el tiempo, decís, sí, pero ¿sabes qué? Se complicó acá esta cuestión, No, es esto que- ya no es como pensábamos, esta proyección vino mal y después va bajando y al final... No, aquí concretamente pasa por que el Banco Central reconozca que su informe no es correcto, que tiene que cambiar, que tiene que, no cambiar, desagregar esos rubros simplemente y presentar un informe real de lo que es la variación de la canasta básica. Tantas veces ya escuchamos eso, sinceramente, Víctor. O sea, Y no acá, hay voluntad, no hay programa voluntad por tras parte del Banco programa. Central porque tienen los datos, tienen los funcionarios, tienen los técnicos. Es simplemente, como te digo, una planilla Excel que vos separás los Separás y rubros, ya está. 60 rubros y haces un promedio. Antes de, Sí. simplemente dijiste, Víctor, que la semana que viene tiene una reunión de todas las centrales sindicales. Sí. ¿Qué día? ¿Dónde El va a martes, ser? el ¿El martes. martes? El martes. ¿A la mañana va a ser? Sí, en la CUT, sí. En la CUT, ya. Bueno, y también, digamos, de alguna forma se exige también que el sector sindical traiga propuestas innovadoras también, porque muchas veces el enfrentamiento se llama, bueno, pero ustedes piden todo, nosotros queremos esto, y a veces los enfrentamientos terminan siendo discusiones sin debate, ¿verdad? No, pero en este caso nosotros estamos proponiendo justamente reactivar la economía, que es lo que necesitamos todos. Claro. Se están perdiendo empleo en muchas partes, en todos los sectores. Entonces, evidentemente, a nosotros nos interesa que la gente esté ocupada, que gane dinero, ¿verdad? Víctor, gracias por acompañarnos una vez más, muy amable. A sus órdenes, cuando gusten. Vamos Muchas a hacer gracias una ustedes. pausa y ya nos venimos para Dale. despedir. Muy bien, señora, nos estamos retirando. Que pasen buen resto de jornada. Yo vuelvo el lunes. El Es lunes, verdad. Ustedes se Está quedan bien. a cargo de la Bueno, maquinaria. mañana veremos. Clavate un Sí. Dale, está bien Sí, que sí, sí, pase. Después nos toca Necesito- Pedro. Después nos toca. Sí, Pedrito, sí. Ah, mira. No tenés que ser vengativo, Toto. ¿Eh? Chao, chao. Ya está. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. It's getting faster, moving faster now, it's getting out of hand. On the 10th floor down the back stairs, into no man's land. Lights are flashing.